Economía personal. Como sabréis, hemos empezado un nuevo tema y en él daremos todos los aspectos sobre la economía personal. El primer punto de este tema es la gestión del presupuesto. La elaboración de un presupuesto es una herramienta muy útil que nos ayudará con nuestras finanzas personales y los pasos que debemos seguir para elaborar uno son los siguientes. Primero, identificar los ingresos y gastos. Un ingreso es toda entrada de dinero en nuestra economía personal. La principal es un salario o sueldo o los intereses de las cuentas bancarias y acciones que podamos tener, por ejemplo. Y los gastos son todas las salidas de dinero. En unas familias, por ejemplo, los principales gastos son la vivienda, la comida, la ropa, etc. Segundo paso, evaluar gastos y hacer ajustes. Normalmente las familias tienen unos ingresos estables y unos gastos que, dependiendo de un mes a otro, varían. Cuando superan los ingresos, debemos recurrir a unos ahorros y se recomienda que los gastos nunca sobrepasen el 90% de nuestros ingresos y que todos los meses destinemos al ahorro un 10%. Para controlar los gastos es esencial que prioricemos un gasto sobre otro. Tres de los gastos más importantes son gastos fijos obligatorios. Son aquellos cuyos importes se mantienen fijos durante todos los meses y que hay que asumir obligatoriamente, como es el alquiler de una casa. Los gastos variables necesarios son aquellos cuyos importes varían de mes a otro y que hay que asumir para garantizar nuestro bienestar, por ejemplo, el de la comida. Y por último, los gastos ocasionales son aquellos que asumimos pero que en caso de necesidad se pueden reducir o eliminar, como es la utilización de un canal de pago. El tercer paso es aplicar nuevos presupuestos y hacer un seguimiento. Cuando se identifica y ordena según la importancia todos los gastos, se elabora un presupuesto que hay que cumplir. Y el último y cuarto paso es revisar el presupuesto y hacer unos ajustes si es necesario. Y es que si algún concepto del presupuesto resulta inferior de lo que planificamos, se puede recortar o adaptar y ese margen de error destinarlo para otro en el que vayamos más ajustados. Segundo punto, el ahorro. El ahorro es una manera de conseguir nuestros objetivos renunciando a una parte del consumo en el presente, aunque se aumentan nuestras posibilidades de consumo futuras. Hay que contar con un seguro que nos permita salir de unos momentos difíciles y la cantidad que se debe tener varía según nuestras circunstancias. Por eso, se recomienda que el fondo tenga entre 3 y 6 veces de nuestros gastos necesarios. Tercer punto, endeudamiento. Un endeudamiento es una deuda que se puede financiar tanto por un préstamo, que es una operación financiera a través de la cual una persona o una empresa llamada prestamista entrega una cantidad de dinero a otra persona o empresa a la que se le llama prestatario, que se compromete a devolver el dinero más los intereses pactados en los plazos que se acuerdan. O bien mediante un crédito, que es una operación financiera a través de la cual una entidad prestamista que pone a disposición de una empresa o persona, que es el prestatario, una cantidad de dinero limitada durante un tiempo. A lo largo de ese periodo el prestatario puede utilizar la totalidad del crédito. Algunas diferencias entre préstamos y créditos son que en los préstamos el banco entrega al cliente el importe que ha solicitado de una sola vez. El cliente utiliza todo el dinero pedido. Este también podrá pagar intereses por el total del dinero concedido. Los tipos de interés son más bajos que en los créditos y su finalidad es poder adquirir un bien como un coche, pudiendo ser usados por empresas y por particulares. Y en cambio, en los créditos, el banco no entrega ningún dinero al cliente, pero pone a su disposición la cantidad acordada. Este también podrá usar lo que necesite. También pagará intereses solo por una parte que acaba utilizando. Los tipos de interés son más altos que en los préstamos y su finalidad es afrontar la diferencia entre cobros y pagos y se utilizan en casos de falta de liquidez y se aconsejan a las empresas. Dentro de los préstamos, los más destacados son los préstamos personales y los préstamos con garantía real. Los préstamos personales son
préstamos que la entidad concede analizando la solvencia del cliente. Este es el que en caso de no pagar el préstamo responde con todos sus bienes presentes y futuros, y es normal que se pida un avalista, que es una persona que se compromete a pagar el préstamo cuando este cliente no puede. Y los préstamos con garantía real son préstamos que la entidad concede analizando la solvencia del cliente y se utiliza un bien como garantía del préstamo. Y zanjando los préstamos, uno de los más importantes es el préstamo hipotecario, que es la cantidad que nos permite acceder a una vivienda o rehabilitar la que tenemos. Son de garantía real porque la casa ofrece como garantía en caso de no pagar el préstamo. Es personal porque la persona que lo pide también ofrece su garantía personal. Y hay 3 tipos: de interés fijo, de interés variable y de interés mixto. Punto 4. Necesidades económicas a lo largo de la vida. A lo largo de nuestra vida tenemos que afrontar distintas situaciones y etapas en las que tendremos distintas necesidades económicas. Estas son algunas de las más importantes. Padres e hijos. Normalmente los padres les hablarán a sus hijos de dinero, de lo importante que es ahorrar. Una herramienta muy útil es la paga. Esta paga nos enseña la importancia del dinero y a gestionarlo bien. Los padres normalmente deberán entender que la paga no es un gasto más. Nuestro primer trabajo. Aquí se generan muchos ingresos, pero también unos gastos y muchas obligaciones. Por eso debemos tener en cuenta que gastar siempre menos de lo que se ingresa es más favorable hacia nosotros. Debemos vigilar el endeudamiento y nos debemos imponer el ahorro como una obligación. Nuestro primer coche. Esta operación será financiada por nosotros mismos o bien por personas de nuestro entorno. Si es así, debemos ahorrar para devolverlo, o bien podemos recurrir o a un préstamo bancario o a un préstamo concedido por el concesionario. Alquilar o comprar una casa. Mediante el precio de vivienda, la primera opción pasa por el alquiler, donde se evitan gastos como las hipotecas o los seguros de hogar. Y cuando hay una situación financiera buena, se podrá comprar. Y aquí debemos valorar los diferentes préstamos hipotecarios que nos ofrece el mercado. Vivir en pareja. En esta etapa es importante tratar con tu pareja temas económicos que a veces no se tratan y que luego se convierten en dificultades. Llegada de un bebé. El gasto que implica un bebé en el primer año oscila entre 6.000 y 8.000 euros sin hacer muchos excesos. Una forma de disminuir esta cifra es pedir a gente de confianza parte de las cosas de sus bebés para reutilizarlos. Y por último, la jubilación. Dada la esperanza de vida que tenemos, debemos asegurarnos los ingresos para un periodo de tiempo largo. Cuanto antes lo planifiquemos, más seguros estaremos y menos nos costará reunir los recursos. Hay varios planes de pensiones y hay que valorar cuál se adapta a los distintos planes de jubilación que conllevan unas deducciones fiscales. Punto 5. El dinero. Relaciones bancarias. Los agentes que intervienen en una economía son las familias, empresas y el Estado, y cada uno nos muestra una situación de déficit o superávit. A continuación, os hablaremos de los principales productos bancarios. Cuentas bancarias. Los bancos son muy necesarios, ya que es más seguro tener dinero en un banco que en casa. Nos permiten poder pagar los recibos sin tener que desplazarnos, nos ofrecen alguna remuneración por depositar nuestros ahorros allí y el servicio más contratado es la apertura de una cuenta a la vista. Dentro de estas cuentas están las cuentas corrientes, donde se puede disponer del dinero por cheque, y las de ahorros, en las que esto no se puede. Cuando tenemos una cuenta a la vista en un banco, esta nos remite periódicamente un extracto con una información de la cuenta, y aquí aparece IBAN, que es el número de identificación internacional para las cuentas bancarias. Es un código formado por 24 caracteres. Los 2 primeros se corresponden con las siglas ES e identifican al país. Los 2 siguientes son dígitos de control para validar el IBAN y los demás constituyen el código de cuenta cliente. CCC. Código cuenta cliente es el conjunto de 20 dígitos numéricos que indican varias informaciones. Los primeros 4 identifican a la entidad financiera. Los 4 siguientes indican la oficina concreta donde el cliente mantiene la cuenta. Los 2 siguientes son dígitos de control y los 10 últimos son el número de la cuenta. El importe es la cantidad del concepto al que nos referimos y se registran como signo positivo los bonos y negativo los cargos. El concepto de la operación es donde se recoge si se trata de ingresos, por ejemplo, una nómina. La fecha del movimiento es cuando el banco anota el movimiento efectuado. La fecha valor es el momento en el que se hace efectivo el ingreso o cobro.
El saldo inicial es el saldo que tenemos en la cuenta bancaria antes de la operación que registramos y el saldo final es el saldo que resulta de sumar o restar, según el abono o cargo, el importe de la operación al saldo inicial. Tarjetas. Las tarjetas son instrumentos financieros que utilizamos como medios de pago y que son emitidos por una entidad financiera o una entidad comercial a los clientes que tienen una cuenta bancaria por medio de las cuales se les permite tener dinero en efectivo y pagar. Las principales son tarjetas de débito. Son instrumentos de pago al contado. Es decir, el importe de la compra o el importe retirado del cajero se descuenta de la cuenta bancaria en ese instante. Tarjetas de crédito. Son instrumentos de pago aplazados, es decir, el titular de la tarjeta puede efectuar la compra y retirar el dinero del cajero, aunque en ese momento no haya fondos en su cuenta bancaria, porque la operación que se realiza se carga en un plazo posterior. Y hay que diferenciar entre tarjetas de crédito con pago por la totalidad o tarjetas de crédito con pago aplazado. Tarjetas comerciales. Son instrumentos de pago emitidos por empresas comerciales que nos permiten efectuar compras únicamente en sus establecimientos. Aparecen vinculadas a una entidad financiera con la que la empresa comercial colabora y en las tarjetas debemos diferenciar los siguientes términos. PAN, Personal Account Number, número de la tarjeta de crédito o débito. Fecha de caducidad de la tarjeta de crédito o débito. Nombre y apellidos del titular. Y CCV, Card Verification Value. Transferencias. Una transferencia es una operación a través de la cual una persona le pide a su banco que con cargo a una cuenta suya transfiera a otra cuenta que puede ser suya o no una cantidad de dinero. A continuación debemos identificar los siguientes términos. Ordenante. El ordenante es el titular de la cuenta y el beneficiario es el titular de la cuenta donde se reciben los fondos. Según la prioridad o plazo para ejecutarse, tenemos transferencias ordinarias y transferencias urgentes, que son aquellas cuyo coste es más elevado pero su plazo de demora es menor. Según la zona geográfica, tenemos transferencias nacionales, en las que tanto el ordenante como el beneficiario están en el mismo país, o internacionales, en las que el ordenante y el beneficiario no están en el mismo país. Para hacer la transferencia nacional hay que dar el nombre de la persona o empresa a quien vaya y los 20 dígitos de su cuenta. Si es una transferencia internacional necesitamos el IBAN. Cheques. Un cheque es un documento que se usa como medio de pago a través del cual el titular de una cuenta corriente ordena a su entidad que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona o empresa. Y estos son los agentes que intervienen en él. Librador, que es el titular de la cuenta, es decir, quien da la orden de pagar el cheque. Librado es la entidad bancaria que efectúa el pago y el beneficiario es quien cobra el cheque. Algunos elementos para identificar los cheques son la información de la entidad bancaria y sucursal donde está la cuenta de la que se extraen los fondos para pagar el cheque, el código cuenta cliente y el código IBAN, el importe o cantidad del cheque expresado en números, nombre de la persona o empresa a favor de quien se emite el cheque, el importe o cantidad del cheque expresado en letras, fecha y lugar donde se emite el cheque, el espacio reservado para la firma del emisor del cheque y la zona para la impresión magnética. Los tipos de cheques existentes son cheques al portador, es aquel en el que no se especifica el beneficiario porque solamente aparece la expresión al portador. Y los cheques nominativos son aquellos en los que se indica a qué persona o empresa debe pagarse este. Y por último, los seguros. Antes de conocer los tipos de seguros, debemos conocer la terminología propia de los seguros. El tomador es la persona física o jurídica que contrata el seguro. El asegurado son todas las personas que se benefician del seguro. El asegurador es la compañía de seguro. El contrato es el documento donde se detallan las condiciones que darán lugar a recibir la compensación del seguro. La prima es la cantidad de dinero que nos pide la compañía aseguradora. La contingencia o el siniestro es un evento o hecho previsto en la póliza. Los tipos de seguros son, según a quien cubra, está el seguro individual,
que cubre a un individuo, o seguro colectivo, que cubre a todos los miembros de un determinado colectivo o grupo. Según la cobertura, existe el seguro directo, cubre a quien lo contrata, o el seguro indirecto, es en el que estamos cubiertos por la contratación que efectúa un tercero. Según la forma de pago, está el seguro de prima única, en el que todo el importe se paga de una sola vez, o el seguro de prima periódica, en el que se divide el pago en varios tramos. Y por último, según la obligatoriedad, está el seguro obligatorio, cuya contratación es obligatoria, y el seguro voluntario, cuyas coberturas completan el seguro obligatorio. Dentro de los seguros voluntarios podemos encontrar varios tipos de seguros. Por ejemplo, seguro de casa. Aquí se cubren daños que puede sufrir la vivienda o los bienes que hay en ella. También se encuentran los seguros del coche o la jubilación, donde actualmente se da un dinero que cuando te jubiles te lo devolverán, pero en grandes cantidades. Y por último también podemos encontrar el del negocio, en el que intentan proteger nuestras empresas o negocios que tengan existencias de, por ejemplo, coches, frente al riesgo del robo con un seguro. Y por último, según el objeto del seguro. Aquí podemos encontrar seguro contra daño, que el riesgo que se cubre recae sobre los bienes o el patrimonio de las personas, destacando el del coche o el del hogar. Y los seguros de las personas, que el riesgo que se cubre recae sobre las personas, es decir, el seguro de vida.